Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más a Taller de Salud. Hoy en nuestro programa les vamos a hablar de la depresión, de sus causas, de cómo tratarla, cómo prevenirla, y para ello vamos a tener en el plató a 4 especialistas, sobre todo a un psiquiatra que nos va a contar, pues ya les digo, cómo poder prevenirla, cuáles son las señales de alarma, etcétera. Están con nosotros esta noche, por un lado, el psiquiatra de la Risaca, Francisco Toledo. Buenas noches. Buenas noches. También está la profesora Trinidad Jiménez, catedrática de Anatomía Patológica de la Universidad de Murcia. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros el doctor Juan Madrid, invitado habitual de este plató, y el doctor Manuel Molina Boix, como saben, jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Risaca. Para entrar en materia, me gustaría plantearles una primera cuestión, y es que todos vemos en nuestros círculos más próximos pues cada vez más casos de depresión. Yo no sé si eso se debe a que hay más casos, de que ahora la gente se deprime más que hace unos años, o es simplemente una cuestión de estadística de que se diagnostican más porque vamos más al médico. Bueno, sí, yo creo que hay un poco de todo. Se ven más casos porque realmente hay más casos, es decir, la sociedad en la que vivimos, de alguna manera, aumenta la frecuencia y el número de casos. Se vive más y con la edad también aumenta la depresión, pero sobre todo yo creo que se diagnostica mejor, se detecta mejor. No es que haya sido desde el punto de vista epidemiológico un avance muy importante en el número de casos, pero ciertamente la depresión en el entorno social, laboral, familiar, es conocido por todo el mundo. La doctora Trinidad Herrero, no sé si es catedrática de Anatomía Patológica, me ha puesto usted un poco cara, no sé si a lo mejor nos hemos equivocado en la introducción del programa. Sí, soy catedrática, pero de anatomía humana. De anatomía humana, muy bien. Más Sí. especialista en el cerebro. Sí, en neuroanatomía. ¿Cree usted que hay más casos o de depresión? Ya sé que usted no está en la clínica diaria, pero bueno. No, estoy totalmente de acuerdo con existe el aforos, doctor ya. Toledo. Lo que ocurre que con el avance de las nuevas tecnologías y el estudio de cerebros in vivo de pacientes depresivos, pues se va conociendo más cuál es la etiopatogenia de la enfermedad. Muy bien, doctor Madrid. Bueno, yo lo primero que querría decir es que la depresión realmente es una enfermedad como otra cualquiera. Y bueno, eso viene al caso porque, aunque luego el doctor Toledo profundizará en los distintos tipos de depresión que hay mucha gente que tiene un cuadro depresivo y muchas veces pues esas personas intentan decir que ellas van a salir para adelante, como si ellas tuvieran la culpa de tener la depresión, cuando muchas veces se debe a otras enfermedades, pero otras veces son endógenas, y es una enfermedad como otra cualquiera que con un tratamiento adecuado pues se va a salir, y no tiene uno por qué creer que es una cosa que sea él el responsable y que además puede salir solo, sino que realmente son enfermedades como otras cualquiera, y luego profundizaremos un poquito más. Sí, bueno, lo principal, como ha dicho el doctor Toledo, es diagnosticar los cuadros depresivos, porque hoy hay una tendencia un poco a medicalizar la sociedad, entonces el número a lo mejor aumentado de casos no es tal, sino que los cambios de humor correspondientes a los avatares de la vida moderna pues pueden dar lugar a cuadros que se confunden con depresiones, cuando la depresión es un cuadro bien establecido, con una serie de síntomas clínicos, con una serie de parámetros y con un tratamiento muy específico, con unos fármacos muy determinados. Es decir, que los cambios de ánimo, por una parte, que son lógicos y normales, son una cosa, pero de eso a convertirlo en depresión va un trecho bastante largo. ¿Cuándo se establece? Bueno, yo en primer lugar digo que va a ser difícil que tengamos debate esta noche, coloquio sí, porque estamos totalmente de acuerdo en lo que estamos diciendo. Es cierto que hay que diferenciar lo que es la depresión como una enfermedad de lo que realmente sería la tristeza ante las dificultades de la vida, el estrés o los acontecimientos adversos. La tristeza no se trata, la tristeza no necesita un tratamiento, es natural, todos podemos tener un episodio de tristeza y se tiende a confundirlo, a medicalizarlo. Esto no, los antidepresivos no hacen nada con la tristeza ocasional, es parte del estado de ánimo, como la alegría. Ahora bien, cierto es que cuando hay depresión, como decía el doctor Madrid, estamos hablando de una enfermedad. Muchas veces la persona quiere entender que puede hacer algo y ponerse de acuerdo en no tomar un tratamiento específico, algo así como una vez que acepta que tiene una depresión, cosa que ya a veces es complicado, en el sentido de que la depresión se tarda mucho tiempo en consultar, se niega el paciente a aceptar que lo que tiene realmente es una enfermedad,
y se culpa a sí mismo de no poder estar con el estado de ánimo adecuado, intentando poner de su parte con el tópico de voy a hacer ejercicio físico, vida sana, esto me ocurre porque yo no soy capaz, son las frases frecuentes en la depresión. Bueno, pues esto es una enfermedad y no existe la alternativa de, podemos pensar, vacaciones ante el estrés, o vida relajada, o un balneario. Esto no va a quitar la depresión, es una enfermedad que necesita un tratamiento específico. Yo veo mucha gente, por ejemplo, en la consulta, ¿no?, que viene porque, además, vienen muy contentos porque realmente tienen un cuadro depresivo, tienen una depresión, porque al hacerle la historia clínica tiene todos los síntomas de una depresión, pero vienen al endocrino muy contentos porque a lo mejor se le ha hecho una analítica y le aparece una mínima alteración en las hormonas tiroideas. Bueno, muy contentos no será, digamos que justifican un poco su estado. Vienen contentos, vale, tienes razón, Paco, vienen con su depresión, pero ya alguien le ha dicho, no, es que tiene alteradas las hormonas del tiroides, y entonces viene, voy al endocrino, me pone mi tratamiento. Exacto. Y me curo. Y entonces cuando el endocrino ve las hormonas, que realmente tienen las hormonas normales, pero hay una de ellas que está mínimamente alterada, que no justifica en absoluto la depresión, entonces se hunden un poquito más porque se le ha quitado ya, digamos, la gente que tiene una depresión, de alguna manera lo que quiere tener es algo orgánico que justifique que se encuentre así para que se le ponga un tratamiento. Entonces yo, en esos casos, me encuentro con un problema importante delante del paciente, porque le tengo que decir, primero, que sus síntomas no se justifican por esa mínima alteración de las hormonas del tiroides y que por lo que me está contando debe ir al psiquiatra y que le va a poner un tratamiento que va a mejorar mucho a esa persona. Bueno, pues de entrada se siguen negando y tienes que estar, vosotros eso os dediquéis mucho tiempo, pero tienes que estar bajo un cuarto de hora o 20 minutos explicándole que el cerebro son sustancias químicas que circulan y que para mí es muy fácil ver a una persona que le mido las hormonas del tiroides, sé que está hipotiroidea y el tratamiento, pero que el psiquiatra lo tiene mucho más complicado porque no puede medir específicamente como hacemos nosotros, pero que, vamos, te digo, no seas tonta o no seas tonto y date la oportunidad, no niegues la oportunidad de ponerte bien, por cabezonería de pensar que eso lo puedes superar tú. Eso lo vemos, como tú sabes, muchas veces, y de hecho nosotros estamos en conexión directa, que no los hipotiroideos, si son mínimas alteraciones, lo que nos pasamos de uno a otro. El problema está es que ya hemos dado un paso adelante. El problema está en que, como sabe muy bien Paco, y él lo ve eso todos los días, es que la gente no tiene una etiqueta, entonces, con los síntomas que tiene. Entonces, hay gente que no es consciente de su problema. Me refiero a gente que duerme mal, que tiene despertares nocturnos, que no está a gusto, que tiene un llanto fácil ante cosas sencillas, de que se siente incapaz de salir a la calle por la mañana a enfrentarse al mundo. Es decir, que la gente no viene con una etiqueta, como lo mismo que hablamos aquí cuando tiene anemia, no tiene una enfermedad detrás, sino que tiene una serie de datos útiles que eso no lo aceptan y no lo consideran dentro de un contexto global de un cuadro depresivo. Él, por ejemplo, en muchos casos, que yo me reúno con él muchas veces, ve gente con muchos cuadros sincopales, con cuadros de mareos, una cosa así un poco sorprendente, es una cosa curiosa, pero que él, ese detalle, por ejemplo, y la gente no admite eso, entonces no admite o no es consciente del problema global. Antes de seguir un poco hablando en esta dirección de síntomas y cómo tratarlo, que es una enfermedad, que no es un estado de ánimo pasajero, sí me gustaría que la doctora Herrero nos comentara qué mecanismo se produce en nuestro cerebro para que se desencadene, porque al final hay detrás unos mecanismos fisiológicos que dan lugar a esta enfermedad, y usted eso sabe bastante. Sí, en este sentido, y siguiendo con la conversación, yo creo que lo que pasa con la depresión, igual que otras enfermedades psiquiátricas, es que tiene un aspecto peyorativo. Es decir, la transmisión en el sistema nervioso es una transmisión electroquímica. Es decir, es una transmisión eléctrica, como la corriente eléctrica, pero al final quien le comenta una neurona a otra a través de unos transmisores que les llamamos neurotransmisores. Entonces, estos están alterados, está demostrado que están alterados en la depresión. ¿Qué es lo que ocurre? Que también están alterados en otras enfermedades que no son de tipo psiquiátrico, sino que son neurológicas, pero todas son enfermedades del sistema nervioso. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer pues tiene alterada un neurotransmisor que es la acetilcolina, pero la enfermedad de Parkinson tiene otro neurotransmisor que es la dopamina. Un enfermo con Parkinson
si va al neurólogo, lógicamente le va a dar el suplemento que es la dopamina, la L-Dopa, y el paciente lo admite fácilmente porque entiende que eso es así. En la depresión también hay alteración de neurotransmisores, la dopamina también está alterada, sobre todo en algunos casos de depresión, pero son otros neurotransmisores de la misma familia, lo que llamamos catecolaminas, que la dopamina, que son sobre todo la serotonina y la noradrenalina. Entonces, lo que va a hacer el psiquiatra, el doctor Toledo, es lo mismo que haría el neurólogo, parecido, con la enfermedad de Parkinson, que es dar dopamina, o elevar los niveles de dopamina, pues en el caso de la depresión se tiene que elevar los niveles de los neurotransmisores que están deficientes, que sería principalmente la serotonina o la noradrenalina. Pero, repito, tiene un aspecto peyorativo en caso de enfermedades mentales, psiquiátricas, que no lo tienen enfermedades neurológicas, y que, sin embargo, todas ellas son enfermedades del sistema nervioso y tienen una base, en este caso de neurotransmisores, similar. No es la misma, son sistemas diferentes, pero que sería en paralelismo lo mismo. Se diría, de hecho, que cuando baja la serotonina y la noradrenalina, son los dos neurotransmisores principales, se diría que uno de los síntomas es el no tomar conciencia de estar enfermo, que va incluido con la propia enfermedad, al punto de que la mayor parte de los enfermos vienen a la consulta normalmente porque una tercera persona, un familiar, se empeña. Pero es raro ver a una persona con una depresión de 2 o 3 meses de evolución nada más, suelen llevar más de 6 meses cuando vienen. Y por otro lado, la tristeza, que hablábamos antes, no tiene ni por qué estar, son síntomas como los que decía el doctor Molina: pérdida de peso, insomnio, dificultades de concentración, fatiga física y otros muchos de tipo somático, alteraciones a todos los niveles, en todos los sistemas, en todos los aparatos, como los mareos, esa especie de sensación de mareo en las grandes superficies, en los grandes almacenes, que son síntomas típicos de la depresión o de la ansiedad que acompaña a la depresión. En un 85% de los casos, el paciente con depresión tiene ansiedad, que se traduce en el insomnio, en esa sensación de malestar, y la pregunta también del paciente es frecuente: yo creo que lo mío es más ansiedad que depresión. La verdad es que no tiene mucho sentido la dicotomía, pues al final todos los trastornos de ansiedad también se tratan con antidepresivos, y la comorbilidad o la compañía del uno con el otro casi que es la norma. Por tanto, los déficits de estas catecolaminas, de los neurotransmisores, conllevan esa sensación del paciente, incluida la culpabilidad de soy yo el que falla, no necesito ayuda, no quiero un tratamiento, tengo que poner de mi parte, porque está como muy metido en la sociedad de que la depresión depende de la voluntad, nada más lejos de la realidad. Yo creo que de las cosas más importantes de este programa es que a la gente le quede claro lo que decíamos al principio, que es una enfermedad como otra cualquiera, que igual que al que tiene Parkinson no se le dice: mira, anda ligero y prueba tú a que se te quiten los temblores. Exacto. Porque le falta la dopamina. Pues en la persona que tiene depresión es porque los neurotransmisores estos, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, bajan, y hay que ponerlo en su sitio, y que es más difícil, o por lo menos yo entiendo que es más difícil para los psiquiatras ponerlo en su sitio justico, que no para los endocrinos, porque los endocrinos nosotros las medimos y nos dice tiene 3,3 y hay que tenerla en 5, pues le subimos tanto. Y vosotros lo tenéis que hacer un poquito todavía, sí, pero con mucha experiencia. Cuando hablamos de depresión, de un episodio aislado, la verdad es que el pronóstico, y también hay que decirlo, es que no hay que mandar un mensaje de alerta o de susto al televidente. La depresión tiene buen pronóstico. La depresión tratada empieza a ceder a partir de los 15 o 20 días, y al cabo de un mes, mes y medio, la mejoría es, en la mayoría de los casos, casi que el estado de equilibrio. Luego es cierto que también hay que mantener los tratamientos un tiempo, que suele superar los 6 meses, para evitar recurrencias de otro episodio. Yo pongo el ejemplo, es como cuando alguien se quita el tratamiento, le digo, mira, es como si quitamos la escayola antes de tiempo en la fractura. Tenemos posibilidades de volver a romper el hueso. Hay que mantener el tratamiento en la idea de que esos neurotransmisores, de alguna forma, la doctora Herrero tiene los datos de neurociencia, de alguna forma sigan funcionando como la pila del móvil cuando se carga. Si los quitas pronto, la recurrencia es la norma. Otra cosa son los diferentes tipos de depresión,
quizás proceda luego a hablar de ello. Sí, y sobre todo, sí. No, yo quería aclarar en la misma línea que ha dicho el doctor Toledo, que para aclarar a la audiencia que he hecho el símil con la enfermedad de Parkinson, pero en el sentido de que falta niveles de serotonina. Pero a diferencia de lo que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas, no hay pérdida neuronal de las neuronas serotonérgicas, ni dopaminérgicas, ni adrenérgicas, abundante, significativa. Es decir, que por eso, si se sigue el tratamiento con la pauta que indica el psiquiatra, no tiene que ser un tratamiento como el de un enfermo de Parkinson, en el que van desapareciendo las neuronas progresivamente a lo largo de la vida. Es decir, que esto hay que aclararlo porque el símil solamente sirve para indicar que los niveles están disminuidos y hay que suplementarlos, no para comparar las dos enfermedades en su patogenia. Sí, yo quería una cosa que a mí me gusta mucho, y a veces es algo criticado, pero es lo que ha dicho Juan, la diferencia y la grandeza de la medicina, un poco así filosófico, que la medicina es una ciencia y un arte. Entonces, la ciencia es, si tienes falta de hormonas tiroideas, subirla, y el arte es lo que hace el doctor Toledo. Claro, es que sin no, es verdad, la medicina es una ciencia y un arte. Entonces el arte está en saber poner los niveles en su punto sin tener una base que te sustente como la técnica, que tampoco es despreciable, pero que son cosas complementarias. No, si yo siempre lo digo, que es de verdad que yo lo respeto mucho a los psiquiatras, porque creo que muchas enfermedades psiquiátricas en el fondo son enfermedades endocrinas, en el sentido de que son alteraciones de hormonas, ¿no? No podemos mensurar. No podemos medir, entonces tienen mucho más mérito. Yo quería incidir en una cosa, y es que muchas veces las personas la gente hoy en día quiere la inmediatez, o sea, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y se me quita el dolor de cabeza. Tengo acidez, aunque el doctor Miran diría que no, me tomo un omeprazol y un Almaz y se me quita la acidez. Y en las enfermedades psiquiátricas hay un periodo de tiempo que a veces es prolongado, que como tú has dicho, sabes mejor que yo, pues el paciente tiene que esperar a lo mejor 15 días, un mes y algo para... Incluso de qué patología bastante más. Bastante más. Y entonces eso el paciente que tiene que tener, y vosotros lo explicáis muy bien, pero hay que explicárselo claramente al paciente, de que va a tener un periodo de tiempo que necesita la medicación, pero que como no tiene la mejoría, muchos se lo dejan. Suponiendo, doctor Toledo, antes de progresar en este asunto, que alguien nos esté viendo en casa y que tenga sospecha de que puede estar en el inicio de una depresión o que tenga un familiar con determinados síntomas, ¿cuáles son las señales de alarma para que una persona se decida a ir a una consulta de un psiquiatra? Bien. Yo creo que una persona que tenga depresión, para empezar, creo que difícilmente, o son pocos los que nos estarían viendo, porque se desinteresan de todo, incluido este programa. Sí, un familiar que pueda ver y ver reflejado a su familiar que está taciturno, que no habla, que come menos, que se despierta de madrugada e intenta no molestar, que a veces llora, que le cambia las facies, la expresión, que no se concentra en el trabajo, que tiene quejas somáticas, que acude a otros especialistas, bien de digestivo, bien del neumólogo por sensación de asfixia, que tiene crisis de ansiedad, que tiene un malestar general, que lo ve que ha cambiado, que no es el mismo, que no participa, que se piensan que pudiera estar entrando en un deterioro si la persona es un poco mayor, incluso lo que se llamaría pseudodemencia, pero bueno, sería un caso extremo. Esta persona lo más posible es que tenga una depresión, y la depresión tiene muy buen pronóstico, como decía anteriormente. Pero, si me permite, hay un dato en un tipo de depresión que también sería bueno divulgarlo. Es un poco el tema en el que yo más me dedico dentro de la depresión, y es la depresión bipolar. La depresión bipolar, si el familiar está atento, es capaz de descubrir en la biografía de su familiar, de su marido, de su esposa, de su padre, de su hijo, es capaz de ver que hay cambios en el estado de ánimo, en el pasado, de tal manera que se solapa con fases de euforia, de contento, de no dormir nada, de hablar mucho, de gastar dinero, de tener una sensación de hiperactividad, incluso de irritabilidad, periodos cortos de tiempo, de 3, 4 semanas quizás, que no son achacables a nada. Dice, pues ¿cómo vas?, dice la gente, ¿qué te has tomado?, ¿no? Y ese periodo queda como olvidado, es decir, todos podemos echar
o algunos pueden echar mano de su recuerdo, es decir, hay periodos donde estoy muy activo, donde leo más, me levanto antes, hago más actividad, hago más amigos, cojo el móvil y no lo suelto. Si estamos delante de una depresión en una persona que ha tenido estos periodos a lo largo de la vida, eso es una depresión bipolar y es importantísimo al punto de que el tratamiento nada tiene que ver con la depresión de la que estamos hablando. Pueden parecerse mucho, pero si no se indaga bien en la historia del paciente, el tratamiento que podemos poner es erróneo, porque si ponemos un antidepresivo y nos olvidamos del estabilizador del ánimo, vamos a, de alguna manera, a provocar que ese trastorno, esa depresión bipolar, dé la cara en la otra manera y perpetuamos el trastorno. ¿Quieren comentar alguna cosa? Sí, que afortunadamente pues no tenemos la certeza, pero la doctora Trinidad es una experta en ello. Hay cada vez más evidencias científicas acerca de las fotografiar o, digamos, recoger los cambios emocionales con métodos instrumentales, es decir, por ejemplo, resonancias y demás técnicas que pueden ver ya las regiones cerebrales que se estimulan o que se excitan o que cambian de la actividad metabólica con determinados estados, pues, de tristeza, de llanto, de alegría. Es decir, que esto que era un poco una cosa que hemos hablado antes de entrar al programa, porque antes esto era una vieja debate que había entre los partidarios del análisis simplemente y los partidarios, digamos, más organicistas de que las enfermedades psiquiátricas tienen una base orgánica, como ha señalado el doctor Madrid. Es decir, que esto cada vez se ve más, que hay determinadas regiones cerebrales que tienen una implicación directa con fases de euforia o de depresión. Sí, efectivamente con la resonancia funcional y con el PET scan ahora mismo se puede analizar ya no solamente en animales, en modelos experimentales, sino que se puede analizar en humanos. Entonces hay diferentes áreas del cerebro donde llegan estos neurotransmisores que van a estar afectadas en la depresión. Y por poner algunas, aunque después hablaremos también de otras en relación a otros síntomas, en relación a las emociones, es diferente el cerebro izquierdo que el cerebro derecho. Entonces va a estar afectada en la depresión la corteza cerebral. Y la corteza cerebral no cualquiera, está afectada sobre todo dos áreas cerebrales que están muy adelante en el cerebro, es decir, lo que está más evolucionado en el ser humano respecto a nuestros primos hermanos, los primates superiores, que es la corteza que está detrás de la frente, la corteza prefrontal detrás de la frente y en la línea media, que son áreas de la emoción, pero el cerebro derecho y el cerebro izquierdo no son iguales, de tal forma que en la depresión lo que está más activado son estas áreas, pero del hemisferio derecho, y mientras están muy activadas las del hemisferio derecho, están hipoactivadas las del hemisferio izquierdo, que normalmente el hemisferio izquierdo es el dominante en las personas diestras. ¿Qué significa esto? Tiene una explicación desde el punto de vista también neurobiológico. Se ha visto en estudios en personas normales que estas áreas del hemisferio izquierdo están relacionadas con una función que es el juicio emocional, enjuiciar las emociones desde un punto de vista objetivo. Y eso estaría hipoactivo en las personas con depresión, mientras que están hiperactivas esas áreas en el hemisferio derecho. Y esas áreas en el hemisferio derecho, su función está relacionada con la atención y la anticipación emocional. En dos palabras, están hiperactivas unas áreas que tienen connotaciones negativas y de anticipación negativa, sobre todo con el propio ser, que es lo que adelantaba ya el doctor Toledo, que no son conscientes por su propio ser, pero están hipoactivas las del enjuiciamiento emocional. ¿Qué es lo que también se ha visto recientemente, a final del 2009 y en estos primeros meses del 2010, se ha publicado también en pacientes que el tratamiento, no solamente puntual, sino el tratamiento tal y como lo pautan los psiquiatras a largo plazo hasta que hace efecto el tratamiento antidepresivo, va a mejorar estos síntomas. Pero no solamente los síntomas clínicos, sino que haciendo estas resonancias y viendo el cerebro, lo que va a ocurrir es que
aumenta la actividad del hemisferio izquierdo y disminuye la actividad del hemisferio derecho. Es decir, que la clínica, la mejoría clínica, se correlaciona con los cambios de actividad del cerebro. Y no solamente eso, es que si el tratamiento no se sigue, se vuelve otra vez a la situación basal. Por eso es tan importante transmitir a la audiencia que tienen que seguir la pauta de los psiquiatras y además tienen que seguirla no solamente cuando ya mejoran sus síntomas, que ellos se sienten mejor, sino todo el tiempo que el psiquiatra, que el doctor Toledo le está indicando que tiene que seguir el tratamiento. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida. Hasta ahora.